Estamos platicando acerca de todos estos personajes, fíjense que van desde la independencia a nuestra revolución. Y claro, entre ellos no podía faltar don Venustiano Carranza. Bueno, hay muchos mitos alrededor de este personaje, que si mandó a matar a quién sabe cuánta gente, que si era demasiado serio y estricto, que si nunca sonreía, que si, en fin, nos parece como muy enigmático con su barba. A ver, ¿cómo? Descríbelo un poquito, Alejandro Carrillo, nuestro invitado, el doctor Alejandro Carrillo, estudioso de la historia de México. Descríbenos cómo era don Venustiano Carranza, cuánto medía, su tez, sus ojos, a ver, ¿qué había de llamativo, qué características físicas? Bueno, sí, me estoy convencido de que al igual que Benito Juárez, en su momento y para efectos de la Guerra de Reforma o de la Revolución de Reforma, el otro gran personaje que tiene visión de estadista, independientemente de que no tiene efectivamente el glamour, que no se han hecho películas ni grandes novelas, aunque desde luego El Rey Viejo de Benítez es una espléndida novela. Efectivamente, no pareciera que es una figura atractiva para las gentes jóvenes, porque él se lanza a participar en la revolución a los 50 años. Pero ya tenía atrás de sí una trayectoria muy rica, ya había sido diputado, gobernador de Coahuila, ya había sido presidente municipal, ¿no? Sí, así es a lo que voy. Lo que pasa es que frente a los personajes jóvenes, frente a un Zapata que tiene 30 años, un Villa que tiene 30 años, un Obregón que tiene menos de 30 años, entonces le decían el viejo Barbas de Chivo, el viejo Cascarrabias, a propósito de lo que tú dices. Y efectivamente la imagen que se tiene de don Venustiano Carranza es un hombre mayor. Bueno, en ese entonces rígido, tener 50 años ya era un anciano. Bueno, además, efectivamente, como tú dices, el hecho de que tuviera una barba blanca, el bigote muy grande, le hacía verse todavía como los mayor. De John Lennon, ya sabes. Sí, muchas gentes decían que lo que pasa es que era un viejo taimado y que usaba los lentes, sobre todo oscuros, para que cuando estuviera platicando con sus interlocutores no supieran por sus ojos lo que realmente estaba pensando. Esto es falso, porque ahora que me pude adentrar en la biografía de don Venustiano, él tiene un problema con los ojos, con la vista, como a los 16 años, y está a punto de perder la vista. Él estaba estudiando en México, en la Preparatoria Nacional en San Ildefonso. Él quería ser médico. Él viene, curiosamente, Guadalupe, de una familia que estuvo muy ligada a Benito Juárez. Su padre había sido un luchador social de Coahuila. Una familia liberal, republicana. Muy liberal. Y cuando incluso se va refugiando Benito Juárez hacia el norte y se va al Paso del Norte, ahí en la frontera con los Estados Unidos, hoy Ciudad Juárez, el papá de Venustiano Carranza le lleva mensajes y le lleva vituallas y le lleva pertrechos militares a través del desierto de Coahuila, y para esto compra en un circo un camello. Y entonces le llevan a Benito Juárez, el padre de Carranza, le lleva en camello muchas cosas. Entonces, para Carranza, la figura de Benito Juárez era fundamental. Entonces, él repite muchas cosas que hizo Benito Juárez. Por ejemplo, cuando tiene que salir de la capital huyendo, se va a Veracruz, como Benito Juárez.
También ahí en Veracruz expide una serie de leyes muy importantes antes de la Constitución de 1917, pensando que efectivamente Benito Juárez, no antes de la Constitución del 1857, pero después, lo que se llaman las leyes de reforma, que se incorporan a la Constitución de 1857. Pero ya había sido senador entonces. Sí, Sí. entonces, regreso entonces, Carranza es propietaria, su familia, de una serie de ranchos que don Benito Juárez le obsequia, por decirlo así, al padre de Carranza. Madero había escrito un libro que se llama Claro. la elección presidencial de 1910. Y entonces se había vendido como pan caliente. Fíjate. Increíble. Ya estaba harta la gente. Pero había hecho un diagnóstico muy importante. Hay personas que piensan que Madero era simplemente un loquito que, No, para nada más hablaba quería, con los espíritus. que hablaba con los espíritus y que nada más le interesaba la democracia, la no reelección y el sufragio efectivo. No, Madero se pasó casi 2 años trabajando en este libro, en donde hace un diagnóstico muy importante de lo que pasaba con las haciendas, cómo vivían los trabajadores, cómo habían sido despojados de sus propiedades los indígenas. Por eso es que Madero, de alguna manera, ya había hecho una gran campaña de difusión a través de un libro que se venden más de 30,000 ejemplares en esa época. Imagínate, 30,000 ejemplares. Estamos hablando de un país de ¿cuántos habitantes? 7, 8 millones de habitantes. No, millones no. ¿108 millones? No, 8. 8 millones. Sí, así, 8, claro, 8, 9 millones. 8 Entonces, para empezar, ya ese libro ya había circulado. Había circulado entre las personas que sabían leer. Acuérdate que había un gran analfabetismo. El 80% de los mexicanos eran claro. analfabetos. Pero además Madero, que tenía recursos, se lanza a hacer una campaña por todo el país. Entonces, las personas ya sabían de Madero, a través del libro y a través de la campaña. No, ya Flores Magón ya había sacado varios artículos en la prensa, sí, que se leían entre los obreros, aunque no supieran leer. En fin, ya había como cierta... El Partido Liberal desde 1906 ya había sacado su programa y había habido levantamientos en todo el país. Claro. Pero en el caso específico ya había de pasado Madero, lo de Cananea, así lo es, de Río Blanco. Lo de Río Blanco. Exacto. Y entonces, un hartazgo, ¿no? de alguna manera, cuando Madero convoca en ese plan de San Luis, que lo manda desde San Antonio, dice, se levantan, espero que se levante el país por este fraude que me acaban de cometer. Claro. Bueno, cuando cruza el río, del otro lado, el 20 de noviembre, y dice, a ver, ¿dónde están? Había como 30 personas. No me digas. Y entonces Madero dice, pues entonces no se levantó el país como yo lo esperaba. Fíjate, si hubiera habido Twitter o Facebook, bueno, hubiera habido sin embargo, multitudes. Se regresan a San Antonio sin darse cuenta de que ya se había prendido la mecha y que se estaban levantando. En el norte se levantaban Villa, en el sur Zapata, por todos lados, en todo el país. Ya había focos por todos lados. Ya había focos por todos lados. Y entonces, para sorpresa suya, aunque no fue el 20 de noviembre, sin embargo, el país se levantó en armas por todos lados. Bueno, en el caso específico de don Venustiano, cuando se firman los tratados de Ciudad Juárez, sale del país Porfirio Díaz, como tú lo relatas también. En mayo. En mayo. De 1911. Ahí sí, en 1911. Entonces, Madero, que lo que quiere efectivamente es que haya unas elecciones democráticas, pacta o conviene que se quede como presidente interino el que era secretario de Relaciones Interiores de don Porfirio Díaz. Y entonces se lanza a la elección y le dice don Venustiano, cuidado, porque usted aceptó liberar o licenciar al ejército que lo ayudó y se está quedando usted en manos de los militares de don Porfirio. Y eso es precisamente lo que le cuesta. Esto se lo dice a Madero. A Madero. A Madero. Y le dice, cuidado, revolución que pacta es revolución perdida. Sin embargo, la buena fe de Madero hace que lo elijan y entonces Venustiano Carranza, con el apoyo de Madero, participa como candidato a ser gobernador de Coahuila. Y precisamente siendo gobernador de Coahuila es cuando matan a Madero y entonces él se levanta en armas contra Madero y... apoyando se levanta en armas contra Huerta. Ajá. Y entonces es cuando elabora el Plan de Guadalupe,
en donde le dicen todos, pero bueno, hay muchas cosas por las que hay que luchar. Y dijo, no, ahorita hay que luchar todos en contra de Victoriano Huerta.